Bueno, pues bueno, ya sabéis quién soy, Víctor, o hemos hablado aquí, tampoco hay mucha gente como para tener que decirlo así a buenas. Y nada, sí, yo trabajo aquí en DoFinder, llevo como un año, casi un año y medio. Y os vamos a hablar un poco, no sé si el título quizás ha sido un poco clickbait, porque, claro, ya nos pasó con lo de José Balim, ¿no? Que había dudas de si va a venir aquí o va a estar en directo, tal. Y esta vez pues la hemos liado también un poco quizás con el título, ¿no? Y no sé si pusimos algo como el sistema original de tipos de Erlang y Elixir o algo así. Y lo he llamado como los tipos de Erlang y Elixir. Y haciendo hincapié en que es Erlang y Elixir para separarlo del nuevo sistema de comprobación de tipos que quieren implementar en Elixir o que están haciendo, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con eso. Vamos a entrar mucho en detalle de cómo funcionan los tipos por debajo, ¿vale? En Erlang. Vamos allá, entonces. Muy bien. Lo primero, eso, como por separar términos, ¿no? Y por convencernos de que, aunque Elixir y Erlang sean lenguajes con tipado dinámico, no quiere decir que no tengan un sistema de tipos. Tienen un sistema de tipos de comprobación dinámica, ¿no? Entonces, un tipo exactamente podríamos definirlo, o se define en algunos sitios, como una propiedad asociada a un término. Esta palabra término no sé si es del todo correcta, porque la he derivado un poco del inglés term, pero podríamos decir term como cualquier valor o símbolo que haya en el lenguaje de programación, ¿no? Y entonces, este sistema de tipos lo que hace es definir los tipos disponibles y asociarlos a estos términos. Esto no quiere decir o no hemos hablado aquí de comprobación de tipos, eso simplemente estamos asociando estos tipos, no los estamos comprobando todavía, y por eso todos los lenguajes tienen un sistema de tipos. Vale. Entonces, la comprobación de tipos pues puede ser estática, si es en tiempo de compilación, dinámica, como es el caso de Erlang y Elixir, en tiempo de ejecución, o también, ¿no? El state of the art es esta comprobación de tipos gradual, como va a implementarse en Elixir o se está implementando. De momento no tengo muy claro si ya es gradual o todavía no, porque no podemos definir todavía tipos en la última versión, pero cuando podamos definir estos tipos con expresiones de tipos, supongo que ya será gradual. No sé, no me queda muy claro. Tiene inferencia de tipos, y la inferencia de tipos es un tipado estático que se podría decir gradual, ¿no? Cuando hace inferencia de tipos, aunque lo hayas puesto, Claro. es como si lo hubieras puesto. Entonces, bueno, pues eso, estamos todavía a medio camino en este viaje hacia los tipos y las expresiones de tipos en Elixir. Vale, entonces, como hemos dicho que los tipos iban asociados a un término o a un valor, ¿cómo podemos generar estos valores para saber qué tipo tienen, ¿no? Pues tenemos dos opciones principales. Yo creo, los literales, que vienen directamente dados en el texto del código del programa, ¿vale? Como pueden ser ahí pues una cadena de texto, un número, o incluso tenemos una tupla con átomos. Y también podemos obtener estos valores de efectos secundarios, de funciones, que al final no dependen de la entrada directamente de la función, sino que dependen de algo más del sistema. En FileRead, pues del estado que tiene un fichero, y en el segundo caso, de la librería GenTCP, que es de la librería estándar de Erlang, pues si recibimos un paquete TCP, pues estamos generando también un valor dentro de nuestro programa. Muy bien. Pues, ¿cómo representamos estos valores? Ya moviendo directamente a la implementación del lenguaje de programación, ¿no? Pues yo le pregunté a ChatGPT a ver qué opinaba él de cómo podíamos hacerlo, por saber qué opinaba.
Lo pedí específicamente en C porque el lenguaje de programación de Erlang y al final Elixir está implementado en Erlang, entonces bebe de ello también, ¿no? Nos propone aquí una estructura que se le llama tagged union, ¿no? Porque tenemos una unión que puede ser un tipo de cualquiera de estos, entero, float, char o int, ¿no? Y además tenemos la tag del tipo, que es un enum, que nos dice el tipo que puede ser cada uno. Pues eso es un poco como estándar y se habla de ello en libros, pero cuando tienes un sistema que lleva tanto bagaje como Erlang OTP, ¿no? Que llevan casi 40 años haciendo esto, pues han buscado exprimirlo al máximo y se define simplemente con una palabra en memoria, ¿vale? Son los chats de los lenguajes de programación. Y como vemos, simplemente el etern, que es un Erlang term, pues es un unsigned long, que es una palabra en memoria, o sea, ocupa una palabra en memoria y es un entero sin signo. Vale. Por también diferenciar un poco términos y ver en lo que nos estamos metiendo, vamos a diferenciar entre Beam y RTS. Beam es la máquina virtual de Erlang, ¿no? Que se encarga de compilar el código a las instrucciones de la máquina virtual y ejecutar estas instrucciones. Pero por debajo tenemos el runtime system de Erlang, que es el que sabe cómo ejecutar, no cómo ejecutar las instrucciones, sino dar apoyo a todas esas instrucciones y hacer más cosas, como por ejemplo también la memoria, maneja la memoria, ¿vale? También se encarga de las operaciones de entrada y salida, del el scheduling de los procesos, cuándo tiene que ejecutarse un proceso o cuándo tiene que ejecutarse otro, ¿vale? Y bueno, luego por encima tenemos OTP, que es digamos como la librería estándar de Erlang, y incluye además más librerías, ¿no? Como Mnesia, ETS y demás. Bueno, Mnesia no estoy seguro, pero ETS y otras librerías. Y por encima, como a nosotros nos interesa Elixir, pues tendríamos Elixir. Vale, creo que no me dejo nada aquí. Muy bien, pues vamos a por ello. O sea, espero que vengáis un poco frescos al menos, porque vamos a ver directamente a nivel de bits, ¿vale? ¿Cómo representamos los valores? Como hemos visto antes, que era solo un unsigned long, ¿no? Y dentro de eso hay que sacarle sentido a este unsigned long. ¿Qué me dice cada bit para saber yo qué tipo de valor estoy viendo, ¿no? Entonces, se divide en varias tags. Tenemos la tag primaria, que lo que nos interesa de esta tag primaria es utilizar los valores o mejor dicho, los tipos más comunes en esta tag primaria. Por eso tenemos las listas aquí, ¿vale? Tenemos las listas y tenemos los inmediatos. Son, digamos, esto como los tipos que más importancia da Erlang. En el caso de los inmediatos son autocontenidos, porque el valor está directamente en el término. Tenemos una tag y luego el valor va metido ahí, que luego veremos algunos ejemplos. Y en el caso de la lista tenemos una dirección de memoria, o sea, aparte de la tag tenemos una dirección de memoria que nos apunta a la lista en memoria. Vale, y bueno, las otras dos tags que tenemos son para estos box term. ¿Qué significa un box term? Pues nos hemos quedado ya, la tag primaria queríamos que fuera de longitud 2 bits y ya tenemos solo 4 tags para esto. Nos hemos quedado sin tags. Entonces vamos a
incluir en esta tag una dirección de memoria a otra palabra que contiene más tags, que es la que vemos arriba. Entonces, esta heap address que viene en el box term apunta realmente a una dirección de memoria cuya primera palabra es esta header word. Y aquí tiene otra subtag, ¿vale? Una característica un poco interesante quizás de esta header word es que se elige la tag de los bits 00 para que la dirección de memoria acabe en 00 y por tanto esté alineada a 4 bytes de memoria. Esto quiere decir que si yo voy a obtener de memoria, o sea, quiero sacar de memoria 4 bytes, lo puedo hacer directamente en una operación, porque está alineada ahí. Si tuviera que sacar 4 bytes de memoria en una dirección que no acaba en 00, me implicaría hacer más operaciones, porque tengo que cogerlo de dos veces, ¿no? Tengo que coger un trozo de memoria y otro trozo de memoria, mover los bits y juntarlos. Entonces, bueno, pues esta es una de las optimizaciones que han encontrado después de tanto tiempo. No sé exactamente cuándo. Esta gente es muy lista y yo no entiendo cómo piensan realmente o cómo llegan a estas conclusiones, pero el caso es que es así. Vale, vamos a ver ahora los inmediatos, que es como la parte más sencillita, ¿no? Hemos visto aquí, por recordar, que esa secondary tag que tiene otros 2 bits, ¿vale? Y entonces lo que tenemos aquí es, está dividido en otras 2 tags. En la primera, el 00 y el 01 pues sirven para PIDs y ports. Un PID es el identificador de los procesos de Erlang, de los procesos que conocemos de Elixir y de Erlang, ¿vale? Y el port es otro identificador que tiene Erlang para todo lo que está fuera del mundo de Erlang. Por ejemplo, si queremos identificar un descriptor de fichero, un file descriptor, utilizamos un port dentro de Erlang, o para un socket también. Y luego también tenemos esta otra tag 11 para un entero pequeño. Como tenemos esta tag 2 bits y la tag primaria que teníamos antes otros 2 bits, nos quiere decir que los enteros pequeños van a ser o tienen una capacidad de 60 bits, ¿no? En un sistema de 64 bits. Vale, y tenemos, en el caso de que la tag sea lo que he puesto ahí como inmediatos, pues tendríamos otra tag, ¿no? Que tenemos átomos, catch, sin usar y nil. Las 2 de medio no me interesan. Entonces, el átomo, si quitamos todas las tags, o cuando tenemos todas las tags, ¿qué tiene un átomo? Pues el átomo tiene un identificador del átomo que se va a la tabla de átomos para saber qué hay realmente en el átomo. Ahora después lo vemos. Y como vemos aquí, también la lista vacía, ¿vale? En Erlang no hay un valor nil, digamos. En Elixir tenemos nil, pero se apoya en lo que utiliza Erlang como nil, que es esta lista vacía. Eso es como, digamos, el valor null que podríamos utilizar en Erlang, que es un inmediato, entonces ocupa solo una palabra en memoria, este término nulo, y realmente es una lista vacía. Sí, Alfonso. Al final los nil en Elixir... ¿Tienes? Ay, perdón. Sí, al final los nil en Elixir no eran átomos también. O sea, quiere decir, Sí. en vez de apoyarse sobre este nil que ha comentado el número 11, ¿no sería un átomo o...? Sí, o sea, es verdad. Vale. No había tenido Era en por cuenta si esto, había no sé por qué. algo que no habíamos tenido en cuenta, vale. No, sí. Es totalmente cierto. O sea, he puesto nil ahí porque como en Erlang lo trataríamos ese valor como el nil o el nulo, pero en Elixir es un átomo, el nil, realmente. Entonces no tiene nada que ver con esto. El nil de Elixir no tiene nada que ver con el nil de Erlang. Claro, para representar ese nil de Erlang en Elixir sería con una lista vacía. Vale, entendido. Gracias. Vale. Y bueno, no sé si lo he comentado, pero otra vez vemos esta lista vacía que nos vuelve a indicar que las listas son muy importantes para Erlang y para la gente que ha creado Erlang,
porque es otro valor, digamos, primario que tiene importancia en la representación de los tipos. Bien, vamos a entrar un poquito más en detalle para los átomos, o en los átomos, mejor dicho. Los átomos realmente en memoria se representan como cadenas de texto que están guardados en una hash table. Entonces, cada cadena de texto que se guarda en esta hash table tiene un identificador, que es el que estamos guardando realmente en el valor, y referencia a un valor en esta tabla. Bueno, he puesto aquí, no sé realmente cuánto tiene de veraz esto, pero cuando hace no mucho estuve leyendo un libro que se llama Crafting Interpreters, para aprender cómo implementar un lenguaje de programación y un intérprete. Y había un término que apareció ahí, que fue la primera vez que lo vi, que se llama string interning, que es como tener un espacio de memoria en el que se comparten todas las cadenas de texto que hay en el programa. Pues yo cuando vi los átomos me recordó esto, porque los átomos pueden ser parecidos a cadenas de texto, aunque no es lo mismo porque no permite espacios y los caracteres que permite están limitados, ¿no? Pero bueno, me recordó a esto y me parecía interesante comentarlo. Y eso, pues que el término del átomo realmente solo es el índice más su tag. Y pues eso, son las comparaciones que hay. Si queremos saber si dos átomos son iguales, es muy rápida, porque simplemente tenemos que mirar si un term, que es un unsigned long, es el mismo que el otro. Vamos a ver ahora las listas. Las listas están implementadas en Erlang como cons, que este término cons está como heredado de Lisp, ¿no? Que significa un elemento o un símbolo, no sé cómo definirlo, que construye objetos de memoria, ¿vale? Y estos objetos de memoria tienen dos valores o dos punteros de memoria. Por eso, al final, lo que tiene lo que determina el tipo lista son dos palabras consecutivas en memoria. La cabeza y la cola, head y tail. Entonces, con esto lo que podemos hacer es construir estructuras de datos de listas enlazadas, en la que si la cola apunta a otra lista, no van a estar contiguas en memoria, o sea, no funciona como un array en el que están todos los elementos contiguos en memoria, ¿no? Pero podemos realizar el recorrido, el recorrido sobre la lista. Vale, esto quiere decir también que podemos hacer las listas bien y las listas mal. Y esto lo llamaron listas proper y listas improper. No sé si alguno de vosotros os ha salido alguna vez algún warning de esto es una lista improper y has dicho tú, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto? No entiendo. Y lo que quiere decir básicamente es que una lista proper, como he dicho, la tail tiene que apuntar a otra lista o a la lista vacía, pero una lista improper, como realmente puede apuntar a cualquier término, pues si apunta a cualquier otro término y no conforma una lista enlazada hasta el final, digamos, pues es una lista improper. ¿Y por qué querríamos hacer listas impropers, ¿no? ¿Para qué nos puede servir esto? De primeras, en este ejemplo, ocupa menos en memoria la lista improper, porque para hacer la de arriba, como vemos, necesitamos la lista que enlaza, o sea, que engloba todo, ¿no? Y en la tail estamos necesitando otra lista que además en su cola apunta a la lista vacía. En el segundo caso, la lista vacía no la necesitamos y tampoco necesitamos la segunda lista que contiene el segundo elemento y que apunta en su cola a la lista vacía. Entonces es una optimización de memoria muy pequeña, pero yo la he visto en algunos sitios.
Incluso esta lista improper también se puede utilizar como una optimización o una sobreoptimización de memoria, yo creo, contra una tupla de 2 elementos. Porque, como veremos luego más adelante, la tupla de 2 elementos ocuparía un poquito más en memoria también. Vale, y para lo que sirve de verdad es para esta magia llamada IO-lists. Por la definición que viene arriba, que es una especificación de tipo de Erlang, ¿vale? Lo he puesto así directamente porque en Elixir veréis esto más seguramente como IO-data, que IO-data puede ser un binario o una IO-list, entonces la definición verdadera de IO-list viene de Erlang. Entonces, una IO-list puede ser una lista vacía y acepta en sus elementos bytes. Byte quiere decir un entero de 0 a 255. Acepta binarios y también puede tener una IO-list. Y el segundo elemento que vemos arriba, que dice binary o lista vacía, es la terminación de esa lista. Entonces, si termina en lista vacía, es una lista proper, como las que hemos visto, pero si termina en binario, va a ser una lista improper. En el primer ejemplo que pongo ahí, por ejemplo, el módulo de regex de Erlang las utiliza, ¿vale? Este ejemplo lo he sacado de un post, de un blog que es una maravilla, que se llama algo así como Elixir RAM and the Template of Doom, y habla sobre virguerías, que está bastante interesante, la verdad. Y pues eso, el primer elemento es un binario, el segundo es una lista y el tercer elemento no es una lista que apunta a un binario y la cola es una lista vacía, sino que es un binario directamente. Y lo que podemos hacer con esto, como viene abajo, es construir listas cuyo primer elemento es el acumulador y el último, o sea, estamos haciendo estamos añadiendo ítems al final de la lista, pero al revés, entonces los añadimos al principio realmente. Yo me pierdo un poco aquí todavía, no sé del todo cómo funciona esto, pero luego si llamamos esto que os he dicho IOData, llamamos IOData to binary sobre esa lista, pues Elixir sabe cómo pintarlo, ¿no? Sabe cómo reconstruir estas listas anidadas que tenemos, o estas improper list anidadas que tenemos, y sacarlo por pantalla. ¿Y cómo puede ser esto? Pues lo vamos a ver ahora. Pero primero, deciros simplemente que como estamos haciendo en verdad, estamos añadiendo por la cabeza, pues se puede añadir los elementos en tiempo constante. Esta optimización la utiliza, por ejemplo, Phoenix para el motor de plantillas de HTML que tiene, Higgs, y están optimizadas para operaciones de entrada y salida. ¿Por qué están optimizadas para operaciones de entrada y salida? Pues porque hay llamadas al sistema que utilizan este modelo de memoria esparcida en listas para tratarlo directamente, que son write-v y read-v. Bueno, esto lo he puesto aquí un poco más como referencia y no lo vamos a leer mucho, no le vamos a hacer mucho caso, pero simplemente que la estructura esta de IOBEC, que es algo que está implementado en el, o sea, son llamadas de sistema, entonces está implementado en el kernel del sistema operativo. Tenemos un array de direcciones de memoria y un contador de cuántas direcciones de memoria tenemos, ¿no? O de, bueno, de bytes que tenemos que transferir en total. Y cada dirección de memoria que tenemos va a apuntar a cada elemento de la lista. Entonces, al final lo que conseguimos con esto es que en vez de pasar una lista a un binario y tener que concatenar e ir haciendo copias en memoria, no tenemos que hacer ninguna copia en memoria y se encarga directamente la llamada al sistema de ir recuperando poco a poco cada parte de memoria y juntarlas para escribirlas en un socket, por ejemplo, que es pues lo que haría un servidor HTTP en este caso, ¿no? Por ejemplo. Vale, muy bien.
Ya hemos pasado de las listas y vamos a ver ahora lo que habíamos hablado antes de los box terms, ¿no? Esto, como implementa todo lo demás, pues tenemos tuplas, refs. Las refs no sé si las conocemos todos, pero es algo parecido a los PIDs, pero para cualquier tarea o cosas. De hecho, podemos hacer referencias nosotros directamente para guardarlas. No lo vamos a ver aquí. Funciones también. Las funciones se tienen que representar de alguna forma porque son valores como cualquier otro en Erlang. Y tenemos bitstrings y mapas. Solo vamos a ver tuplas y bitstrings, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo a estudiar más. ¿Vale? Los mapas me habría gustado tocarlos también por ver cómo funcionan, pero como curiosidad sí que diré que hablando el martes con Manu, un compañero, me comentó, que no lo sabía, que los mapas de 32 elementos o menos están representados como dos tuplas. Una tupla con las claves y otra tupla con los valores. Cuando se pasan de ahí, hace otra magia que no os puedo decir lo que es porque no lo sé. Muy bien, pues las tuplas. La primera palabra que hemos visto que sería la header word. Entonces, cuando nosotros tenemos un término que es una tupla, lo primero que tendríamos sería esta palabra que es el box term, ¿no? Que apunta a una dirección de memoria en la que la primera palabra o la palabra justo en esa dirección de memoria, la header word, contiene esta tag primaria de 00, la tag de la tupla específica, que también son todos ceros, y la longitud de la tupla. Como dato curioso, si tuviéramos una tupla vacía, es todo ceros en memoria. Vale, entonces las tuplas son memoria contigua de términos. Como cada término luego puede tener direcciones de memoria, no significa que esté absolutamente todos los datos contiguos en memoria, pero sí que estos términos tienen que estar contiguos en memoria. La longitud máxima es ese valor, por si a alguien le interesa. Y yo creo que poco más que comentar de la implementación de la tupla, porque una vez tenemos la longitud de la tupla, ¿no? Si tiene 7 elementos, pues lo que sabemos es que tenemos que leer los próximos 7 términos a partir de esta dirección de memoria, en la que cada uno tendrá su término que nos dirá a qué valor es cada cosa y a dónde tenemos que ir y qué tipo tiene. Vale, y los bitstrings y binarios. Son arrays inmutables de bytes. Los binarios tienen la característica de que son bitstrings de tamaño divisible por 8 y Elixir, las strings de Elixir están implementadas como binarios, en la que cada elemento es, no sé qué codificaciones, si es UTF-8, si es UTF-16, pero utiliza esto. Y hay varios tipos de bitstring, o sea, no todas las strings que tenemos en Elixir se representan igual en memoria. Tenemos unas que se representan como heap bitstring, que es en la heap del proceso de Erlang, como subbitstring, que sirve para hacer pattern matching y es simplemente como una vista a otro bitstring, y una binary ref. Vamos a ver un poco cada una qué significa. Como he dicho, se guarda en la memoria heap del proceso de Erlang, porque esto no lo hemos comentado, pero la RTS, la Erlang Runtime System, crea un espacio de memoria heap específico para cada proceso de Erlang. Y esto se utiliza solo para los que tengan un tamaño menor de 64 bytes. ¿Vale? Si fuéramos a mandar esta cadena de texto, o este bitstring, mejor dicho, a otro proceso, tendríamos que copiar esa memoria a la heap del otro proceso. Bueno, es un bitstring. Aquí tampoco puedo entrar muchísimo en detalle, pero también es una vista a una parte de un bitstring y se usa para hacer pattern matching principalmente. Entonces, de aquí como que podemos entender que si
Si la vista forma parte de la otra bitstring a la que estamos intentando machear, ¿no? Pues haz alguna optimización para que vaya todo bien y que no sea realmente comparar los dos espacios de memoria. Vale, y el binary ref, esto es para binarios grandes mayores de 64 bytes. Antes he dicho bitstrings mayores de 64 bytes, ahora digo binarios mayores de 64 bytes. Aquí, por lo que he visto, no me queda claro si hay alguna diferenciación entre que aquí solo pueden ser binarios y en el otro lado puede ser cualquier tipo de bitstring, ¿vale? Porque incluso en el código fuente de Erlang se llama como binary ref, entonces no me queda muy claro eso. Seguramente sea un ejercicio para el futuro. Y vale, estos se guardan en una memoria global para todos los procesos. Si tuviéramos que mandarlo a otro proceso, solo se copia la referencia y el recolector de basura entra aquí. Aquí tampoco tengo muy claro cómo funciona exactamente el recolector de basura. Tendré que estudiarlo. No sé si dará eso para otro meetup, depende del feedback que tenga o de si se queda dormido alguien en directo aquí o a lo mejor simplemente queda para un blog post. Vale, y todo esto que hemos visto realmente, no, yo creo que lo que podemos sacar en concreto y que nos puede ayudar es cómo nos arregla esto el pattern matching que utiliza Erlang, ¿no? Hay unas operaciones de comprobación de tipos, por supuesto, en tiempo de ejecución, porque es un sistema de tipos de comprobación dinámica, ¿no? Que nos permiten, por ejemplo, pues saber si una variable, un valor, es átomo, o si es binario, o si es un entero, o demás, ¿no? Y están implementadas como BIFs, que significa Built-in Functions de Erlang. Esto está directamente en el código C de Erlang, se ejecuta ese código directamente cada vez que llamamos a una de estas funciones. Pues claro, aquí lo curioso, bueno, no sé si está en esta diapositiva o en otra, pero es que con lo que hemos visto ya sabemos cómo saber si algo es un átomo o no directamente. Es simplemente mirar la tag del término. Entonces, con hacer una operación de AND de bits, con la tag ya sabemos qué tipo es. Entonces, por eso estas operaciones son tan baratas y se pueden poner en las guardas de las funciones y de los pattern matching, porque realmente podríamos decir que son gratis. Y no solo en las guardas, sino que además al hacer pattern matching, el código que genera la bin muchas veces, o casi siempre, incluye tests para saber qué tipo es, ¿no? Por ejemplo, para las listas, si yo intentara hacer un pattern matching de una lista de esa manera, entre todo el código que genera de código de BIM para hacerlo, tenemos este test que dice test is non-empty list y va a ejecutar esa instrucción de BIM que es is non-empty list. Que me trabo. Y esto directamente sacado del código es que es eso. O sea, bueno, es eso. Esta cosa rara que pone a.test realmente es una instrucción de la arquitectura x86 porque la BIM tiene un just-in-time compiler directamente a ensamblador. Entonces tiene que generar las instrucciones de código de ensamblador directamente según la arquitectura que tenga. En el caso de x86, pues utiliza esta instrucción test, en la que la parte importante es cuando dice list pointer y lo compara con un inmediato que es sacamos la tag primaria y que sea la de la lista, básicamente, es lo que está comprobando. Y pues en otro caso, en el caso de las tuplas, que no vamos a entrar tampoco muchísimo en detalle, pero también hay una instrucción de la BIM que es si es tupla, is tuple. Y lo mira esto, o sea, cada vez que intentamos hacer un pattern matching con esto, se va a ejecutar esta función
y toda esta historia que os he contado del sistema de tags se utiliza. Entonces está en todos lados eso, obviamente. Y ya os voy a dar una buena noticia, que es que estamos terminando. Y vamos a sacar conclusiones de esto. La primera conclusión es que Erlang es totalmente una fumada histórica. O sea, yo he estado aprendiendo sobre esto, leyendo principalmente el Beam Book, que es un libro que hay que tiene un montón de información sobre los entresijos de Erlang, y es espectacular. O sea, llevan 40 años trabajando en esto, ahí en Suecia, que supongo que como no hace mucho sol y tal, pues tienen que estar todo el día con el ordenador, porque si no, no lo entiendo. O sea, es espectacular. Estuvimos, unos cuantos de DoFinder estuvimos en la ElixirConf, la última ElixirConf, y recuerdo que una de las charlas que más me gustó fue uno de los desarrolladores que trabaja en el propio Erlang, en la implementación de Erlang, Bjorn, que contó su historia de la BIM, nos sacó muchísimo más código ensamblador y representaciones de bajo nivel de las que he sacado yo aquí. Y el tío llegó, dijo eso y dijo, y nada, y nos vemos a la próxima. O sea, es mi héroe ese tío a partir de ahora, ¿no? Y conclusiones también, supongo que en Suecia, por estas razones, pues tienen que estar en el top 5 mundial, a lo mejor, en cuanto a desarrolladores, ¿no? Porque hay mucho nivel ahí, de verdad. Entonces, yo esto lo he hecho porque comentó esto, que había la oportunidad de que alguien diera una charla, y dije, pues esto es una oportunidad perfecta para obligarme a aprender sobre algo, entender cómo funciona lo que utilizamos todos los días al final en Elixir, o bueno, yo que tengo la suerte de trabajar todos los días con Elixir, y bueno, sé que algunos de vosotros también trabajáis bastante con Elixir. Entonces, esto de entender cómo funciona realmente por debajo no te aporta valor realmente, que dices, wow, cuando estoy escribiendo una línea de código aquí sé que va a pasar esto por debajo, este es el código que va a generar la BIM y todo tiene sentido. No, pero como que me da más confianza saber, ¿no? O sea, si yo me meto en el código fuente de Erlang y es un proyecto con 50.000 ficheros en C y no entiendes ni la mitad, dices, vale, esto tiene buena pinta, ¿no? Si alguien lo entiende esto, si no lo entiende nadie, no creo que sea bueno, pero si alguien lo entiende, tiene buena pinta. Entonces, nada, he dejado también por aquí un par de referencias que he tomado, como he dicho, el Beam Book, la documentación de Erlang y también el propio código fuente de Erlang. Bueno, si a alguien le interesa la presentación esta, mi idea también es tenerla en mi GitHub, y me gustaría ponerlo como disponible las slides directamente desde una página HTML, no lo sé, pero bueno, en mi GitHub está seguro, lo encontraréis. Y hasta aquí ya paro de hablar y estoy abierto a preguntas. Vale, si alguien tiene alguna pregunta, Alfonso os dará el micrófono. Sí. Si ahora tuvieras que implementar un tipo nuevo, ¿sabrías dónde tocar? Bueno, yo no mucho, pero sí que es verdad que en este sistema de tags que tienen hay espacio para hacer más cosas todavía. Incluso va cambiando, hay algunas versiones, por ejemplo, de OTP 25 a 26, cambió el sistema de las tags o el esquema de las tags. Y mucha de la documentación que venía, por ejemplo, que estaba viendo en el Beam Book, quedó obsoleta y tuve que mirar cómo estaba realmente en el código e intentar entenderlo. No lo entendí, pero bueno. hay espacio para hacer más, entonces se podría hacer. Yo seguro que no, a lo mejor dentro de 35 años, pero se puede hacer. ¿Qué es lo más útil o sorprendente que has aprendido? A ver, a mí sorprendente me ha parecido prácticamente todo, porque como quizás a raíz de lo que comenté antes del libro ese que estuve leyendo, empecé a interesarme más por la implementación de los lenguajes de programación, entrar al bajo nivel de cómo funciona cada cosa. Entonces,
Sí que lo de representar todo el sistema de tipos y las tags así en los bits directamente me ha parecido bastante sorprendente e interesante. Y luego también lo poco que vi de las instrucciones BIM que se compilan directamente a ensamblador, también eso me pareció locura. Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más se anima? Bueno, muy bien. Pues nada, solo me queda daros las gracias de verdad por aguantar esta chapa histórica, ¿no? Turra mítica. Y nada, ahora no sé si tendremos pizzas, si llegarán. Deberían estar aquí ya. Vamos Sí. a por la bebida y por lo menos. Y vamos para allá y bueno, comentamos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.